La depresión existe, pero no es pecado tenerla. Vas a preguntar, ahora entiendo por qué la depresión existe, pero no es pecado tenerla. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios en los que profetas sufrieron ese tema de depresión, entre otros. Y yo he querido traer algunos ejemplos de la palabra de Dios en cuanto a este tema. Yo quiero que vayamos primero que todo al libro de Primera de Reyes. Vamos a meternos primero con Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Os pongo en contexto hasta ahí, hasta el 19. Bueno, yo creo que la mayoría conocéis la historia. Elías hablaba en cuanto a un tema hablando de la fidelidad de Dios como tal y de otros dioses que no eran realmente Dios, como los que adoraban a Baal y adoraban a Asera, eran dioses paganos y tenían muchos profetas, pero el profeta de Dios en ese momento solo estaba él. Y les dio una especie de prueba desde el versículo del capítulo 18. Versículo 18 dice, y él respondió, es decir, Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Calvario, en el monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. 19 antes. Sí, yo dije capítulo 19 y después dije, os voy a poner en contexto y el capítulo anterior, lógicamente, es el contexto del 19. Entonces 18, 19. Capítulo 18, versículo 18. Para empezar. Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Y según continúa la historia, los reunieron, él les dio un animal para que lo sacrificaran y que oraran a su Dios para que mandara fuego y consumiera ese sacrificio de ese animal. Pero como es de esperarse, en el versículo 27 del capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Vale la pena resaltar allí que no está hablando de nuestro Dios, porque está hablando de un Dios, está escrito en minúscula. No sé si alguien se había fijado en eso, de que cuando habla del Dios verdadero siempre es en mayúscula. Los otros dioses es en minúscula. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se fajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto
y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Es un poco fuerte el leer que los mató a todos. No eran ni 10 ni 20, eran 450 profetas de Baal. Es impresionante la manera como Dios usó a Elías con este acto. ¿Ves qué rápido lo hemos leído? Pero si profundizamos un poco en lo que le tocó hacer a Elías, porque dice que lo hizo él, preparó la leña, cortó el buey en pedazos. ¿Sabéis el tamaño de un buey? ¿Qué medirá un buey más o menos? 3 metros por unos 50 de alto. O sea, es un animal como una vaca, como un toro más o menos, y cogerlo tú, solo, y empezar a partirlo en trozos para un altar. O sea, eso es una faena. Que aquí no lo dice, pero nos lo imaginamos que fue así, porque dice, preparó luego la leña, que esa es otra cosa, preparar la leña, ¿qué tal? ¿Habéis hecho algún asado alguna vez? Prefiero con carbón, ¿no? El carbón se compra en Mercadona y ya está. Y cuando toca con leña, ¿qué hay que hacer? Buscar la leña, cortarla. Bueno, algún cómodo dirá, no, yo voy y la compro en la gasolinera. Venden unos rollitos así de leña. Bueno, pero tú que tienes dinero. Hay que buscar la leña primero, cortarla, prepararla, después coger el buey, cortarlo, prepararlo y después de todo eso, el Señor hace el milagro donde cae fuego y consumió todo. Entonces Elías dijo a Acab en el versículo 41, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron y las nubes, viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta allí, Elías, por decirlo de alguna manera, había triunfado de una manera impresionante, de una manera espectacular, porque cientos y cientos de profetas no fueron capaces de hacer lo que él solo hizo con su Dios. Todo para demostrar su valía. No, lo hizo todo para demostrar su poder, el poder de Dios ante los otros dioses que, como lo sabéis, no tienen ningún poder ante Jehová. La pregunta sería, ¿pero qué le llevó a este hombre, estando, digamos, en la cumbre del éxito, llegar a una depresión? Y es lo que suele pasar. Porque cuando estamos en la cumbre de algo,
de un momento a otro llega lo que aquí en España se dice el bajón. No sé si os ha pasado, pero cuando tenéis mucho estrés, estáis trabajando y estáis fuertes dando lo que toca dar, pero cuando llegas a casa y te sientas en el sofá, uff, ya es que no quieres levantarte ni a ducharte. Porque dices, es que el cuerpo ahora ya como que dijo, no doy más. Y físicamente era lo que le pasó a Elías. Y encima, Jezabel, que era la mandamás en ese entonces de los profetas, lógicamente él hizo lo que hizo con sus profetas. Ahora sí, el capítulo 19 de Primera de Reyes, del versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es importante resaltar de que los mensajeros fueron a decir lo que había hecho Elías, no lo que había hecho Dios, sino que le metieron la culpa a él, o le dieron la gloria a él. Le contó lo que había hecho este hombre. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Hermano, la depresión de Elías no empezó con Jezabel, como vemos allí en el versículo 2. La depresión de Elías empezó antes, con su agotamiento. La batalla más peligrosa no es el enfrentarnos fuera. La batalla más peligrosa que tenemos en una depresión es en lo que creemos dentro. Esta mujer le dijo, así me hagan a mí los dioses, si no te tengo a ti como uno de ellos. Pero claro, así me hagan a mí, ¿qué dioses? Esos que no respondieron para quemar el holocausto de ellos. ¿Qué dioses? ¿De qué poder de Dios está hablando? Yo tengo el Dios poderoso. Pero Elías en ese momento no pensó en eso, simplemente escuchó la palabra de esta mujer o el mensaje que le mandó esta mujer y se lo creyó. Y tristemente, las mentiras no necesitan ser fuertes, solamente necesita que las creas. Y es lo que le pasó a Elías en este momento. Y echándose debajo el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Yo no sé si tú alguna vez has sufrido un tema de depresión, si has llegado a estar aburrido a tal punto de decir, es que yo para qué vivo. Para esto, no lo sé. Sé de alguno o alguna, pero no sé todos por lo que habéis pasado. Yo sé de lo que he pasado yo. Yo hace 25 años y medio atrás, yo sufría de lo que está sufriendo Elías en esta historia. No tenía documentación, económicamente fatal, el alquiler había que pagarlo, y yo no tenía fuerzas, porque siempre llegaba de trabajar de la naranja. Vivíamos en un pueblo a unos 10 kilómetros de donde estaba el tren, que era con el que nos movíamos. Iba en una bici hasta el tren, y vale la pena decir que era un pueblo que era en pendiente. De ida cogía la pendiente, pero de venida, cuando mi cuerpo estaba agotado de la naranja, los que habéis trabajado la naranja sabéis el trabajo que es ese, tenía que irme luego en la bici para llegar a mi casa. Llegabas destrozado y claro, te encontrabas allí de que todo el trabajo que has hecho no es suficiente para cumplir con lo que se necesita en casa. Total, que al final me dejaba llevar por el cansancio, por el desánimo, y caía en depresión. ¿Cuál era mi
mi solución para la depresión, me iba a los arrecifes del mar. Bueno, lógicamente son del mar. Me iba a un arrecife, a toda la punta del arrecife, y el sonido de las olas golpeando las piedras, eso era lo único que a mí medio me calmaba. Yo me sentaba allí en esas piedras horas y horas. Me iba solo, no quería hablar con nadie, ni que nadie... Quería estar solitario, ensimismado totalmente. Esa es la solución que buscamos. No sé si a los que han sufrido depresión o están sufriendo les pasa lo mismo. Lo primero que queremos hacer es aislarnos. No hablar con nadie ni que nadie nos hable. Me da igual que esté en casa y esté mi esposa o tu esposo o quien sea. Yo me encierro en una habitación y haced de cuenta que yo no existo. Porque eso es lo que quiero, no existir. En esos momentos te sientes de una manera como se sentía Elías. Mira, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba en una situación caótica. Pero ¿sabes qué pasa? Que el remedio que nosotros, como personas, buscamos es cuando nos equivocamos. Porque buscamos estar solos, incluyendo a Dios. Solos. Y nos ensimismamos nosotros mismos, a nosotros mismos. Y se nos olvida que tenemos un Padre que nos ama y que nos puede ayudar. Yo sé que la ciencia ha avanzado mucho, gracias a Dios. Hay algunas medicinas que pueden ayudar, no curar ni sanar esta enfermedad, pueden ayudar y yo soy de los que dice, pues amén por eso, porque el Señor ha permitido que hayan esas medicinas. Pero no solamente es el tomar medicina, es el buscar a Dios. Pero en esos momentos nosotros lo que menos queremos es buscar a nadie, ni siquiera a Dios. Y era lo que le pasaba a Elías. ¿Qué hizo nuestro padre? Antes de nada, lo que hizo nuestro padre, lo dejó dormir, lo alimentó y lo fortaleció. No hizo lo que solemos hacer como padres. Bueno, ya está bien, levántate. No, él dijo, quédate, relájate, come, bebe y ya te fortalecerás y ya te levantarás. Entonces él miró, y aquí a su cabecera, el versículo 6 del 19. Él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, del monte de Dios, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y volvemos a la misma pregunta que hace Dios a Adán, cuando le dice, ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Elías? Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta? Pues sencillamente porque era Elías el que no sabía dónde estaba. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Qué vida estás llevando? ¿Qué no has visto lo que acabas de hacer en mi nombre? Por una amenaza de alguien que confía en unos dioses que ya tú mismo lo demostraste que no valen para nada. ¿Y estás ahora donde estás? Por eso esa pregunta, ¿qué haces aquí? Versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces no se quería morir, porque huyó. Si se hubiese querido morir, se hubiese quedado y hubiese dicho, yo me quiero morir, que me maten. Pero no, pero en el versículo anterior que leímos, en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro
y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deseaba morirse, pero es que un poco antes, el versículo anterior, el 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Dice ahí, para salvar su vida, o sea, que no se quería morir. Era simplemente el agotamiento y el estado en el que se encontraba que quería eso, pero realmente no lo quería, porque corrió para salvar su vida. Y en este versículo, lógicamente, dice, en el 10, al final dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué lo buscan? Porque te has escondido. Si no, ya te habían quitado la vida y así acabamos con esto. Pero realmente no quería hacer eso. Y le dijo el Señor en el versículo 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le pregunta Dios, ¿qué haces aquí? Le preguntó en el versículo 9 y ahora aquí, en este versículo 13, nuevamente le pregunta. Hermanos, en la vida yo sé que pasamos por situaciones muy difíciles. Yo sé que me vas a decir, pastor, ¿tú no sabes lo que es estar sin documentación? ¿No sabes lo que es estar ilegal? Que levante la mano, yo creo que terminamos más rápido. Que levante la mano el que no es emigrante, aquí. 1, 2, 3, 4. Vosotros también, ¿no? ¿O no? ¿Sois emigrantes? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De cuántos somos? ¿Ya habéis contado, hermano Rafael? Todavía no. Seremos 45 por ahí. Por ahí. Los demás somos emigrantes. Nos ha tocado salir de nuestra tierra a buscarnos los frijoles, como se suele decir. Pastor, tú no sabes lo que es no tener documentación, que no te den trabajo y que tu hijo tenga hambre. Créeme que lo sé. Pero lo que también debemos saber es que pasamos por esas situaciones, se puede decir, muy difíciles. Y no está mal sentirnos cansados, no está mal sentirnos tristes. Lo que no está bien es dejarnos llevar por ese cansancio y por esa tristeza. Y dejarnos, abandonarnos. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Porque tu familia está alrededor, tu familia está detrás. Y no solamente estás sufriendo tú, sino que tú, con lo que estás pasando en ese momento, estás haciendo sufrir a los demás. Cuando realmente esperan un poco más de ti, que te dejes vencer. Hermanos, empecé diciendo el título de este mensaje, la depresión existe y no es pecado tenerla. Pero ¿sabes lo que sí es pecado? Es olvidarnos de Dios y dejarnos llevar de esa depresión. Eso sí que es pecado porque nos estamos olvidando de Dios. Ahora, en la escuela dominical hablábamos en cuanto a que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya después vendrá el resto. Cuando tenemos depresión, o el que ha padecido o padece de depresión, lo primero que hacemos es olvidarnos de todo. Y ensimismarnos. Y olvidarnos de las soluciones. Solamente empezamos a pensar de los problemas, las dificultades. Absolutamente todo eso. ¿Qué tenemos que hacer para poder salir de todas estas cosas? Mirad, a partir del versículo 14 del capítulo 19. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
otra vez repite lo mismo que repitió en el versículo 10. ¿Sabes qué pasa cuando estamos, o cuando una persona está en esta situación? Que lo magnificamos todo de tal manera que no nos da espacio a otra cosa. Y se nos olvida el poder que tiene Dios. Elías acababa de comprobar en su carne propia el poder que tenía Dios. Y sin embargo así se dejó llevar por esta situación de tal manera que exageró todo porque estaba ensimismado. Cuando dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Estaba exagerando. ¿Por qué? Porque el agotamiento muchas veces te hace exagerar la realidad. Y a Elías le pasó lo mismo. Mira el versículo 18 del capítulo 19, lo que le dice Jehová. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. O sea, que no estaba solo Elías. Había 7,000 más fieles a Dios, pero Elías no los veía. ¿Por qué? Porque estaba ensimismado. Y cuando estamos ensimismados, cuando nos encerramos a nosotros mismos, se nos olvida las bendiciones que tenemos alrededor. Yo me quiero morir, yo estoy aburrido, yo estoy agotado, yo estoy triste, yo no quiero saber nada, y se me olvida que tengo una esposa que me ama, se me olvida que tengo unos hijos que están sufriendo de la manera como yo estoy, se me olvida que tengo un trabajo que el Señor me ha dado para proveer el alimento, se me olvida la salud, se me olvida todo. Y ahí es cuando pecamos. La depresión no es un pecado. El pecado es cuando nos dejamos llevar de ella, igual que cualquier cosa. La tentación, has caído en pecado. No, la tentación no es un pecado, porque el Señor Jesucristo fue tentado, y 3 veces. Pero la clave es no caer en esa tentación, no dejarte llevar, sino buscar a Dios, buscarlo en todo momento. Yo le hablaré. El Señor, ¿sabes? Le habló. Y aquí Jehová, que pasaba un grande y poderoso viento, en el versículo segundo, segunda parte del versículo 11, pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso delante de la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces en nuestras vidas tenemos lo que dice allí. Tenemos esos fuegos, tenemos un huracán, tenemos terremotos en nuestra vida, y se nos olvida que Dios no está ahí. Dios está esperando que tú vayas a un lugar íntimo, en silencio, que te arrodilles y le busques, porque Dios estará allí. Pero ¿y por qué no puede ser en el otro sitio? Porque estamos tan ocupados en el diario vivir, en el estrés, en todo, que se nos olvida quién es el que nos sostiene, quién es el que nos provee, quién es el que nos mantiene en todo momento. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. ¿Sabéis lo que es un silbo apacible y delicado, no? Yo a mi familia, a mi esposa y a nuestros hijos, yo tengo un silbido característico para cuando estamos en un centro comercial o algo así lejos, no para decir ¡Angélica! Yo simplemente les hago... Y ellas enseguida escuchan, empiezan a mirar porque saben que su padre es el que las está llamando. Pero ese silbido es muy fuerte, porque aquí dice que es un silbo apacible y delicado. Es decir, tienes que quedarte para poderlo escuchar.
Y Elías, gloria a Dios, para él lo pudo escuchar, que es cuando lo confronta nuevamente el Señor y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes a dónde nos lleva el Señor cuando estamos así tan ensimismados y con todas el bullicio de nuestra vida y todo el estrés? Te voy a mostrar dónde nos lleva. Está en Oseas, el libro de Oseas. Sí, Oseas es un libro de la Biblia. Está Ezequiel, Daniel. Después de Daniel está Oseas. ¿Lo habéis encontrado? ¿Existe? Oseas capítulo 2. El capítulo 2 está hablando de Israel, de su pueblo, de su como esposa, figurativamente hablando, dice allí. Está hablando de su pueblo infiel. Incluso con su pueblo siéndole infiel, Dios demuestra su misericordia y le pide que le busquen. Cuando está hablando de todo esto, está haciendo comparación del esposo con la esposa que lo engaña y se va por interés con otros que le dan la comida, la bebida, todo el sostenimiento. Y cuando ve que todos le engañan, se acuerda de que el primer esposo es el que le había provisto de todo. Está hablando Dios de él y su pueblo. Y cuando está hablando de eso, el versículo 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré, ¿a dónde? Al desierto. Allí es donde Dios te lleva para hablarte. Nos lleva al desierto y hablaré a su corazón. Allí te lleva el Señor cuando no le escuchamos. Cuando estamos ensimismados en nosotros mismos, el Señor nos lleva al desierto. ¿Y sabéis qué significa el desierto? Problemas, enfermedad, soledad, incluso hospital. Muchos hijos de Dios, el Señor los ha llevado a una cama de un hospital. Porque no paran de trabajar, no paran de hacer esto o lo otro. Los lleva a una cama de hospital que están ahí quietos, parados, y está en calma, y es allí donde le habla el Señor. Porque te he estado hablando en muchas partes durante mucho tiempo, pero tú no me has oído. Por eso te traigo aquí, a este sitio. Muchas veces decimos, ¿por qué tengo este problema? ¿Por qué Dios me ha traído a este lugar? Pues ya tienes la respuesta. Según Oseas, porque no le has escuchado antes. Por eso te lleva allí y te hablará a tu corazón. Y es cuando tenemos que poner en práctica Jeremías, capítulo 33, versículo 3. ¿Lo sabéis de memoria? Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tú conoces la solución a mi depresión? No, el Señor sí. ¿Qué tengo que hacer? Jeremías 33, 3. Cuando habla de clamar, realmente clamar es emitir palabras, pero emitirlas no de una manera normal. Es emitir palabras ya ardientes, emitir palabras llenas de pasión desde tu corazón. Cuando tú, alguien practica apnea, o apnea, ¿cómo se llama eso? Aguantar la respiración debajo del agua. ¿Habéis llegado a ir a una piscina alguna vez? Sí. ¿Y os habéis sumergido? ¿Y os habéis estado ahí un poco más de lo normal? Imaginaos que os sumerjáis, aguantas respiración, tomas aire y os sumergís. Claro, llega un momento en que el cuerpo como que empieza... Y en ese momento sales y haces... no, en ese momento sales y ¿qué haces? Echas una bocanada porque te estás ahogando. Pues eso es clamar a Dios. De esa manera, dice el Señor aquí en 33.3 que debemos de clamar. Cuando sientes ya que te quedas sin respiración es cuando debemos clamar a Dios.
y pedirle, sácame, libérame, provéeme, hazme esta bendición que tanto estoy necesitando ahora, en este momento. No os voy a decir, hermanos, de que cuando tú digas esto, ¡zas!, se te va a quitar lo que tienes. Pero sí va a abrir puertas para empezar el proceso de salir de esa situación. Hermanos, Elías pidió morir en el desierto, pero no fue el único. Job maldijo el día en que nació. Dice en Job capítulo 3, versículo 3. Si queréis buscarlo o apuntarlo. Jeremías lamentó y maldijo su nacimiento. Lo dice en Jeremías capítulo 20, versículo 14. Moisés, incluso Moisés, pidió a Dios que lo matara, según Números capítulo 11, versículos 14 y 15. ¿Sabes qué hizo Dios con estas personas? No los mató. Todo lo contrario. Mostró su misericordia ante ellos, ante cada personaje de estos, y no los mató. Todo lo contrario, los sustentó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Si acudimos a Él y clamamos de esa manera, si le hablamos de corazón, con una necesidad inmensa desde tu corazón. Y entonces podemos concluir con Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Versículos 28 al 30. En el que dice, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que si voy al Señor tengo que cargar un yugo. ¿Sabes lo que es un yugo? Sí. Es eso que le ponen a los animales aquí. Si voy al Señor tengo que cargar yo un yugo. Sí. No, yo no voy a cargar el yugo. Entonces ¿quieres cargar el tuyo? Que pesa más. Porque el Señor ahí te lo está diciendo clarito. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humildes de corazón. Muchas veces eso es lo que nos falta, ser mansos y humildes de corazón. Ya, es que, pastor, tú no sabes lo que me ha pasado a mí. ¿Más que lo que le hicieron al Señor Jesucristo? Yo no creo. Pastor, es que a mí me humillaron, no te imaginas de qué manera. ¿Más que el Señor Jesucristo? No lo creo. Es que no sabes lo que he llorado yo, por eso, más de lo que ha llorado el Señor Jesucristo, que incluso con lágrimas de sangre, no lo creo. Por eso debemos acudir al que tiene experiencia ya en todo esto. ¿Y es? En el Señor Jesucristo. No acudas ni al uno ni al otro, acude al Señor Jesucristo. Lógicamente sí, te puedes ayudar. Yo no soy de los personas cerradas que digas, no, tienes que orar al Señor y dormir, y orar y dormir, y la medicina, eso déjalo aparte. No, nos puede ayudar. Yo no digo que no. Tenemos fe en el Señor, y como hablamos también en Santiago, la fe sin obras es muerta. Yo tengo fe en el Señor, pero yo tengo fe que Él me va a ayudar a conseguir lo que necesito para salir del problema en el que estoy. Pero debemos de tener eso como mandato, como primera y única salida de tus problemas. Y ya no estoy hablando solamente que tengas depresión, sino cualquier problema que tengas. Tener al Señor como primera y única salida. Y ya Él te dará la salida. Ya Él te dirá lo que tienes que hacer después. Pero primero tenemos que ir a Él. Si estás trabajado y cargado, porque Él nos hará descansar. Y cuando vamos al Señor y Él nos empieza a enseñar cómo debemos ser de mansos y humildes de corazón, porque así como hablábamos de que para tener paciencia, las pruebas producen paciencia, pero si tú quieres ser manso y humilde de corazón, el Señor te va a pasar por diversas cosas
para que seas manso y humilde de corazón. Gloria a Dios por algunos que no necesitan pasar por cosas difíciles para decir, no, Señor, yo creo. Todo lo que han pasado los demás no quiero pasar yo por ahí. Yo me rindo a ti. Pero la mayoría de nosotros, yo el primero, yo soy el que va encabezando la fila, tenemos que pasar las cosas. Porque digo, no, eso le pasó a este que es tonto. Pero yo que soy listo, a mí no me va a pasar. Y me pasa el doble. Y cuando me pasa, cuando han pasado muchos años en la prueba que yo mismo me he metido, es cuando escucho al Señor en ese silbo apacible y me dice, Omar, ¿dónde estás? Si hace 6 años y medio atrás te dije, no hagas eso. Pero no viniste a mí, no me buscaste. Por eso estás pasando lo que estás pasando ahora. Y entonces, una vez yo he sido manso y humilde de corazón ante el Señor, por eso que hice, entonces es cuando me dice, aquí era donde te quería tener yo. Y ahora tienes la solución. ¿Y sabes cómo da la solución? Se va dando sola. No hace falta ni que tú muevas nada. Sencillamente se va dando la solución. Y el Señor lo soluciona. Pero primero tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y aprender del Señor Jesucristo. Y le hicieron lo que le hicieron. Y aún así, clavado en la cruz, casi a punto de morir ya, ¿qué era lo que decía el Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ves hasta el nivel que llegó el Señor Jesucristo de mansedumbre? No creo que nosotros seamos tan mansos y humildes como para sobrepasar ese nivel de mansedumbre, pero sí que podemos buscarlo, porque Él es el maestro de esto. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez nos entregamos a Él y llevamos su yugo fácil, ya puedes tener el problema que tengas. Que vamos a estar en paz. ¿Porque no tienes problemas? No, independientemente de los problemas, vamos a estar en paz. ¿Por qué? Porque hemos entregado los problemas al Señor. Y entonces Él nos hará descansar. Y de esa manera es cuando conocemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo siento paz, pero es que no te lo puedo explicar. Con los problemas que tengo, otros ya se habían pegado contra la pared, pero yo es que siento paz. Que de hecho te dicen, es que yo no puedo creer, tú estás todo contento teniendo lo que tienes encima. Es que no te lo puedo explicar. Yo te podría decir, bueno, sí, es que he hecho esta fórmula. No, es que no te lo puedo explicar. Yo lo único que sé es que he entregado mi vida al Señor, incluido los problemas. Porque aquí dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, pero no me traigáis vuestros problemas. No, dice todo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí? Para poder gozarnos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues ser más humildes y mansos de corazón cuando vamos al Señor. ¿Es que hay que ir al Señor? Tenemos que estar todos los días, a todo momento, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que confundimos porque siempre decimos, voy a tener éxito en el Señor. Y te crees que tener éxito en el Señor es que tengas un coche de lujo, tengas un chalet impresionante, tengas una cuenta con muchos ceros impresionante. Eso es tener éxito en el Señor. No, eso es tener éxito en el mundo. Porque de la manera como te lo has conseguido, da igual. Lo tienes éxito. Pero con el Señor no. El tener éxito con el Señor es que tú hagas la voluntad de Dios. Tengamos o no tengamos coche. Tengas o no tengas piso o casa. Lo que el Señor nos pide es que hagamos su voluntad. Y cuando es su voluntad y no la mía, es cuando empezamos a tener éxito en el Señor. Y quizás no te vaya muy bien en el trabajo, quizás de salud no te encuentres como desearías hacerlo, quizás económicamente o quizás en tu familia me gustaría que estuviéramos más unidos o tengo este problema familiar también, da igual, pero lo que el Señor espera es que tú le busques y te entregues a Él y ya lo demás lo irás solucionando poco a poco.
porque a mí me ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermano y hermana y amigo, si tú estás aquí y aún no conoces del Señor Jesucristo como tu Salvador personal, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el momento. Porque quizás mañana no estás. Uy, no, tú eres profeta. No, no es que sea profeta. Simplemente soy realista. ¿Quién tiene la vida comprada aquí? En los que está. ¿Quién sabe que mañana va a amanecer? Nadie. Ninguno sabemos. Podemos acostarnos a dormir y igual mañana amanecer muertos. Es que no lo sabemos. Quizás ahora mismo salgamos es que no lo sabemos. Nadie sabe el momento en el que vamos a morir. Pero ¿sabes cuándo se acaba la oportunidad que te brinda el Señor como regalo? Cuando muera. Una vez morimos, que lleguemos delante de la presencia del Señor, ya no le puedes decir, no, si es que yo pensaba la semana que viene aceptar a Cristo. Lo que pasa es que esta semana quería arreglar unas cosas que tengo pendientes y la semana que viene ya pensabas tú, pero el Señor no. La voluntad de Dios no es que arregles tus cosas y le recibas, no. La voluntad de Dios es que le recibas y Él te ayudará a arreglar tus cosas. No creamos ser sabios. No creamos ser que como yo no sé nada, voy a estudiar primero y luego recibo al Señor. No, el Señor nunca busca personas preparadas. El Señor simplemente busca a personas para preparar. Pero hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Así es que te digo, amigo y amiga, que si no has recibido al Señor Jesucristo como en tu corazón, como tu Salvador personal, hoy puede ser el día. Sencillamente porque Él ha muerto en la cruz y ha padecido lo que ha padecido por amor a ti. Por amor a mí, que ni siquiera le conozco. Sí, porque Él murió en la cruz por todos los pecadores. Y solamente si tú le aceptas, crees en Él y le aceptas en tu corazón y le confiesas con tu boca, el Señor será salvo. Y a partir de ese momento va a empezar a morar el Espíritu Santo en ti, que es el que va a empezar a cambiar lo que a ti quizás te gusta, pero que sabes que bíblicamente, ante la luz de la palabra, no está bien. Ya, pero es que a mí me gusta hacer estas cositas, pero sabes que no está bien. Entonces no recibo al Señor, porque si recibo al Señor y tengo que dejar esto, es que no se trata de que tú lo dejes, se trata de que el Señor te va empezando a dar ese convencimiento de lo que estás haciendo no está bien. Y te lo digo sinceramente por mi propia experiencia. Yo era uno de los que decía, lo que yo hago, no, yo no lo dejo. Y una vez recibí al Señor, el Espíritu Santo me empezó a decir, ¿qué decías? ¿Que no ibas a dejar qué? Si eso no me glorifica a mí en nada. Perdón, Señor, y empezar a trabajar para dejar lo que no le agrada al Señor. Por eso debemos hacer la voluntad de Dios y no la mía. Porque si tú haces tu voluntad, eres un desgraciado. Sería un desgraciado. Debemos buscar la voluntad de Dios y es cuando podemos experimentar Romanos 12, creo que es 2, donde dice que podéis comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Quién considera que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Horrible. La voluntad de Dios y la voluntad mía es la mejor, porque a mí me gusta esto y es cuando me siento bien. Sí, te sientes bien en la carne, pero espiritualmente hablando, el Espíritu Santo te está diciendo, eso no está bien, tienes que dejarlo. Y tenemos que despojarnos de cosas, hermano. El Señor Jesucristo se despojó del ser igual a Dios como cosa que no se quiso aferrar, como dice su palabra, sino que se hizo hombre como tú y como yo, para salvarnos. Y si reconocemos ese sacrificio, amigo y amiga, pues hoy es el día que debas de recibir al Señor. Y si tú ya has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, pues amén. Porque ya deberías de estar gozando de esa voluntad agradable y perfecta. Pero de pronto no la estamos gozando. ¿Por qué? Porque esa voluntad agradable y perfecta que habla Romanos 12, capítulo 2, no hemos puesto en práctica el capítulo 1, el versículo 1.
¿Qué dice? Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, pero no para morir, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo la palabra de Dios allí en el 2, no os conforméis a este siglo, es decir, no os dejéis llevar por las modas, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de lo que tú entiendas, por qué es Dios. Y una vez estamos transformándonos por la renovación de nuestro entendimiento en cuanto a qué dice la palabra de Dios para mí, en voluntad hacia Dios, es cuando vamos a empezar a ver esa voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Tenemos tarea? Sí, y mucha. No te voy a engañar, no te voy a decir, tú recibes a Dios y se acaban los problemas. Tú empiezas a ser más fiel y se acaban los problemas. Yo te diría lo contrario. Si tú quieres ser más fiel a Dios, igual vas a tener un poco más de los problemas que tienes. Porque es cuando Satanás empieza a trabajar. Y dice, ¿quieres ser fiel? Pues te voy a poner más problemas para que tú digas, pero ¿por qué yo cuando no soy fiel voy bien? Pero decido ser fiel al Señor y me empiezan los problemas. Porque es lo que quiere Satanás. Que tú te alejes y mantengas alejado de las cosas de Dios. Pero cuando empezamos a querer agradar a Dios, vienen los problemas. Pero tenemos que entregar estos problemas al Señor y Él nos hará descansar. No nos olvidemos que el Señor está esperándonos cuando queramos. Pero para que tú le escuches a Dios, tienes que estar calmado, porque Él no te habla en medio del terremoto, sino con un silbo suave y apacible. Es decir, en tu vida tienes que hacer un alto y tú mismo decirte, necesito escuchar a Dios. No siempre debemos encerrarnos en nuestra habitación y orar. Muchas veces también es saludable espiritualmente encerrarte en tu habitación, simplemente cerrar los ojos y estar en silencio. Dedicarle ese tiempo al Señor incluso sin orar. O empezando orando, Señor, gracias, dedico este tiempo a ti, ayúdame en todo lo que necesito, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y quedarte, yo qué sé, 2, 3, 5, 10 minutos allí, en silencio. Igual te habla el Señor en ese momento, porque estás en silencio. Lógicamente no te va a hablar en una voz audible y te va a decir, Celia, tienes que prepararle a tu esposo el plato que le gusta, porque él está orando para que tú le prepares. No va a hablar de esa manera, pero igual sí que te va a poner ideas en tu cabeza que antes vas a decir, ¿y esto cómo no lo había pensado yo antes? Claro, si es que la solución es esa, que el Señor te la está dando. Pero tienes que estar con los oídos puestos al Señor y no a nuestro yo. Así, hermanos, que no nos queda otra cosa más que hacer la voluntad de Dios, quieras o no quieras. Porque si haces tu voluntad, quieras o no quieras, vas a fracasar. Pero debemos buscar al Señor. Busquemos al Señor ahora, que aún hay tiempo. Porque una vez mueras, ya te digo yo, no me creas a mí. Dice la palabra de Dios, que ya no tendrás tiempo.